Buenos días a cada uno de ustedes, el Señor me lo bendiga. Nuevamente, soy Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Si gusta oír, escuchar, es una enseñanza bíblica, obviamente. No es un pensamiento de una persona secular, no es una idea propia, es algo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Es donde asentamos nuestra fe, nuestra creencia en lo que Dios nos habla por medio de su palabra, de su Hijo, de su Espíritu Santo, y eso es lo que profesamos y eso es lo que compartimos. Si le interesa y le gusta, escuche. Y si no, pues también escuche. Probablemente pueda ser que encuentre algo de convicción o de entendimiento acerca de quién es Dios y quién es Jesucristo y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros enviando a su Hijo a este mundo, ¿verdad? Somos creyentes, somos bautistas, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahí está fundamentada nuestra fe y proseguimos adelante, compartiendo, aprendiendo igualmente la palabra. No que lo sepa uno todo, simplemente lo estudia uno y lo compartimos. Un gusto, como no, aquel que quiera entender, que quiera oír, que quiera creer. Respetamos creencias, religiones y todo aquello que va con ello. Respetamos, no discutimos, no debatimos, simplemente es nuestra fe y se acabó. Así como no podemos obligar a nadie que crea lo que nosotros creemos, igualmente nadie nos puede obligar a cambiar nuestra fe en donde la tenemos asentada. Si gusta escuchar, pues con gusto. Estamos estudiando los domingos, dijimos que domingo, ¿qué? 18 de que de septiembre. Son las 11:28, van a ser las 11:30 de la mañana, domingo, pero donde quiera que nos oiga, el día que sea, la hora que sea, mañana, tarde, noche o madrugada, pues es bonito compartir con aquellos que quieren aprender acerca de la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Padre ha hecho por nosotros? Eso es lo que enseñamos, eso es lo que compartimos. Estamos viendo el libro de Efesios, vamos a entrar en el capítulo 2, vamos a ver del 1 al 10. Vamos a analizar un poco, no a debatir, sino a tratar de escudriñar, de buscar el significado de cada palabra que la palabra de Dios nos enseña. Por lo tanto, le voy a pedir a Betsy, que es la que me acompaña, mi hija, la mayor, que es la que me ayuda a grabar, le doy gracias por ello. Le voy a pedir que ella lea los 10 versículos en la versión Reina Valera, antigua versión, y luego la vemos en las Américas, Biblia de estudio, para ver en qué manera nos los presenta uno y el otro. Lo hemos dicho, lo repito, la Biblia de las Américas es Biblia de estudio y se acerca un poco más al griego, significado griego con palabras un poco más claras al castellano. Bueno, voy a pedirle a ver si que nos lea la lectura, por favor, del 1 al 10. Por favor. Dice la palabra de Dios, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre las cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los hijos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloree, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. Una hermosa lectura que la vimos en la Biblia Reina Valera, versión antigua. Vamos a orar y luego les paso la versión, lo que dicen las Américas, ¿verdad? Biblia de estudio. Oremos.
Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias te damos por permitirnos un día más de vida, dando a ti la honra y la gloria. Gracias por aquellos que se disponen a escuchar, a querer aprender más de tu palabra. Esto es Padre, un compartir de tu palabra para un crecimiento espiritual en el conocimiento de aquello que tú has preparado para todo ser humano, Señor. Te pido que, Padre, ores en los corazones, enternezcas esos corazones y los nuestros, de manera que podamos discernir, entender de qué nos estás hablando y poner por obra aquello que debemos poner por obra. Sea una decisión, sea una convicción, Padre, pues que todo redunde y sea para darte a ti la honra y gloria. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias por ello, Padre. Te pedimos bendiciones para todos nuestros hermanos, donde quiera que estén. Todas las iglesias que en estos momentos, esta mañana de domingo, estén alabando tu nombre, glorificando. Bendice a tus siervos, a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia. Bendice a tus siervos, Señor, a aquellos misioneros que andan fuera de sus hogares proclamando tu palabra. Bendice cada siervo tuyo que con sinceridad y con corazón dispuesto se dispone a presentar tu palabra a los oyentes. Bendice pues a cada una, a cada persona, a cada siervo, a cada hermano alrededor del mundo. Ve por su salud, sus necesidades, salud física y salud espiritual. Sus necesidades físicas y necesidades espirituales. ¿Sí? Sé con ellos así como con nosotros. Protégenos igual, nos líbranos de todo mal, Señor. Bendice tu palabra. Bendice estos momentos que es de comunión con tu Espíritu Santo, Señor. Ponemos todo bajo tu control, pidiéndote la unción de tu Espíritu Santo, la llenura, la fortaleza y la sabiduría para poder presentar tu palabra como tú quieres que sea presentada. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo perdón por nuestros pecados, en Cristo Jesús. Amén. Bien, la porción de la palabra en la Biblia de las Américas, el 2, del 1 al 10, dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, el versículo 2, en el cual anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvos. El 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad, para que con nosotros en Cristo Jesús. El 8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hasta ahí cerramos y vamos a pasar a la Biblia Reina Valera, versión antigua, que es donde basamos nuestras predicaciones, nuestras lecturas, no porque la Biblia de América tenga algo en mal, simplemente es una Biblia de estudio y trae ciertas porciones y sí, otras no. Es por eso que es Biblia de estudio nada más. Bien, la palabra del Señor nos habla muy claro y nos enseña qué es lo que Él quiere que sepamos. No nunca nos deja a ciegas, siempre nos aclara y nos enseña. Este capítulo 2 de Efesios, del 1 hasta el 10, es una porción que tiene por encabezado en las Reina Valera, salvos por gracia. ¿Salvos por qué? Por gracia. No recuerdo qué título tienen las Américas, pero es algo similar. ¿Qué salvos? ¿Salvos de qué? Salvos de la condenación.
por el pecado. Dice el versículo 1, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué? Yo creo que ya lo he dicho varias veces y otros siervos del Señor también lo han aclarado. La muerte en la Biblia no es como la muerte física que conocemos en la tierra. La muerte que menciona la Biblia es separado de Dios, que es lo que quiere decir alejado de Dios, separado de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado que abunda en el mundo ha hecho una separación entre el hombre o el ser humano y Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Es por eso que debemos entender que cuando pecamos estamos muertos en nuestros delitos. ¿Qué delitos? En nuestras ideas, nuestras decisiones, y actuamos en obras haciendo según lo que nos plazca. Por eso que dice, de ella recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces no es una muerte, repito, física como la conocemos, una separación de Dios, que es lo que quiere decir. Bien, dice en Colosenses 2:13, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Que hay una salvación, ¿para qué? ¿Para nuestro cuerpo? No, para nuestra alma. Tenemos un alma limpia cuando hemos tomado una decisión de recibir a Cristo Jesús como nuestro único Salvador, en un cuerpo que todavía, si se deja, es dominado por la carne. Por eso que se hace mucho énfasis de que debemos entender que Cristo Jesús vino al mundo y subió a la cruz no por gusto nada más, no porque él quiso, sino porque él tenía un propósito divino, que el Padre lo envió a que viniera a salvar, a rescatar todo lo que se había perdido. Dice en Juan 5:24, ¿ves? Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Más pasó, gracias amigo, más pasó de muerte a vida. Recordamos qué es lo que dice Romanos 4:17 o 10:17. La fe viene por el oír. 10:17. 10:17, puse 4. 10:17, me quedó la duda. Gracias. ¿Lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros disponemos el oír, no nomás escuchar la palabra de Dios, es cuando nuestro ser se dispone a querer entender, porque es querer entender, porque muchas veces nos habla, porque yo lo hacía, lo digo también, ¿verdad? Nos hablan de las cosas de Dios y no, a mí no me interesa nada de eso, y cometemos un grave error, porque si no oímos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a entenderla? ¿Cómo vamos a tratar de saber qué es lo que nos dice, nos propone y nos ofrece Dios por medio de su palabra? Que dice ahí mismo en Juan 5:28-29, lo que le dice de cierto os digo, que el que oyere mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Qué dice el 28-29? Dice la palabra de Dios, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Amén, gracias. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que vendrá Él a juzgar cuando oigan su voz, cuando Él venga nuevamente, primeramente los que han muerto y luego los que hayamos quedado en el arrebatamiento. ¿Para qué? Para que lleguemos a darle cuentas de aquello que hayamos hecho, bueno o malo. ¿Por qué? Porque es justo que el Creador pida cuentas a cada persona. No somos casualidad. No dependemos de nadie más que de la obra poderosa del Todopoderoso, para que fue el que escriba al ser humano. Ciertamente, el ser humano pecó, cayó en pecado, dirá usted o cualquier otra persona, pero yo todavía no nacía, y lo he dicho y lo he repetido. El ser humano fue hecho el Adán, fue hecho de qué? De arcilla, de lodo. Fue formado por quién? Por las manos del Padre y luego del Todopoderoso, el Creador.
Luego, ¿qué hizo? A la mujer, ¿de dónde? De la costilla del hombre. ¿Quién los hizo? Dios mismo. Los hizo perfectos para que tuvieran la eternidad. ¿Qué se perdió con el pecado? La eternidad del ser humano. Por eso que nuestro Señor Jesucristo vino a volver a rescatar aquello que se había perdido. ¿Quién? El ser humano. Pero hay la bendición, por decir de alguna manera, o maldición para aquellos que no creen. Porque dice Juan 3:16, y es muy repetido ese versículo, ciertamente que sí, pero eso podría decir yo que es el corazón de la Biblia. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él, gracias, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nadie se pierda. Si ya entendiste, si ya recibiste a Cristo como tu único Salvador, nos recuerda el artículo 1, y de ella recibiste vosotros. ¿De qué recibimos nosotros? Bueno, si nosotros regresamos al 19, dice, el cual aquella superminente grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, el 20, la cual lo obró en Cristo, resucitándolo de los muertos y colocándolo a su diestra. Y aquí nos dice, y de ella, ¿de qué? De su potencia, de su poder, de su amor. Recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dejándonos ver que cuando lo levantó de los muertos, nos levantó juntamente con él, aquellos que hemos creído verdaderamente, aquellos que tienen su fe fundamentada en la resurrección de Cristo Jesús. Porque no tenemos un Salvador muerto ni un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. Porque Dios es tres personas, no que sean tres dioses. Tres personas, pero el principal es el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A quién envió al mundo? A su Hijo. ¿En qué lo encarnó? En un ser humano. ¿Para qué? Para que viniera y salvara al humano, al ser humano. La Biblia puede decir hombre, y muchos pueden tomarse de eso y decir, a ver, no malos hombres, no. Cuando la Biblia dice hombre, se refiere muchas de las veces al ser humano en su plenitud. Hombres, mujer, niños, jóvenes, ancianos, ya lo he dicho y lo repito para que se quede. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, en otros tiempos anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de las potestades de Aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que controla el mundo? ¿Qué es lo que tiene el mundo controlado? Ese espíritu de desobediencia. Pero, ¿qué es lo que nos toca como cristianos? ¿Juzgarlos? No. Irles, aunque nos reprochen, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan como nos digan, debemos darles a conocer lo que dice la palabra de Dios. Así como alguien vino y un día me habló a mí o a usted, así es el deber de cada cristiano. Ir con aquella persona. ¿Por qué? Porque está controlado, pero déjenme decirle que la palabra de Dios nos enseña que cuando oye el ser humano, pone oído a la palabra de Dios, crece en él, nace en él esa fe, esa confianza de creer sin ver. ¿Qué es la fe? La sustancia de lo que no se ve, según Hebreos 11. ¿Qué es lo que debe ser el cristiano? Ir a provocar ese efecto en los demás, no obligándolo, no juzgando. Es que, no hay es que la gente no hace caso, es que la gente no pone atención, es que ese no es asunto suyo ni mío. El asunto suyo y mío es predicar la palabra de Dios y enseñarle a aquellos que no han conocido la libertad del espíritu del enemigo. ¿Por qué es el espíritu del enemigo? Pues si nosotros vemos en 2 Corintios 4:4 o 1 Corintios 4:4, no me acuerdo, perdón. 2 Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Vemos entonces que nosotros hemos tenido esa bendición de poder entender, discernir
disponernos, porque no está en nosotros el hacerlo, sino que Dios pone en nosotros el querer y el hacer, pero nos podemos negar, porque Dios no nos va a obligar a fuerzas. El punto es de que si usted está obedeciendo, o yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, tengo que ir a tratar de arrebatar a aquellos que están en las garras del enemigo. Así como un día vino alguien y me aclaró y me dijo, mira, esta es la salvación, no de tu cuerpo, sino de tu alma. No es para que no te enfermes, no es para que seas millonario, no es para que te vaya bien en todo. Es simplemente para que esta prueba en esta vida tengas la fortaleza en Cristo Jesús. Para que tengas esa fuerza, tienes que estar en Cristo Jesús. Si no, ¿qué sería de ese versículo que tanto se repite, Filipenses 4:3? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una verdad continua que debe estar el ser humano atento, porque ahí es donde depende la salvación del alma del ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda. Ahí en Filipenses 2:5, de esa referencia, dice que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Qué fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El que nadie se pierda. Por eso Él con amor vino y subió al madero, pero no se quedó muerto. La muerte no pudo con Él. Resucitó al tercer día y se levantó triunfante. Y es por eso que hoy tenemos justificación de nuestros pecados, perdón de nuestros pecados. Pero si tenemos el valor y el carácter para decir, sí, soy pecador, necesito un Salvador, necesito a alguien que pague en qué manera entender quién pague mi deuda para poder estar con el Padre en el reino celestial. Cristo ya pagó tu deuda, Cristo ya pagó mi deuda. Eso depende del ser humano, seguir adelante o no. Y no es un juicio, es un consejo. Tu alma tiene eternidad. O alguien dijo, es que no puede decir que tiene eternidad. Entonces, ¿qué tiene? ¿Perpetuidad? ¿Continuidad? Se haga donde estés, va a ser tu alma la que esté ahí. Si es en el reino celestial, con un cuerpo nuevo. Si es en el tormento, con un cuerpo nuevo. Porque a todos se dará un cuerpo. Y aquellos que no han creído, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Juan 3:18. Dice la palabra de Dios, el que cree en mí, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. El que no cree, el que cree, ¿o cómo está? El que en él cree, ¿sí, verdad? No es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién dijo esto? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo. Porque si no has creído, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera, si no has creído, no le has creído al Padre, que envió a su Hijo para que pagara mi deuda y la tuya y la de todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que si empezamos como cristianos, y esto es para los cristianos, con un fuego, con un deseo de servir, pero al pasar el tiempo, llega ese enfriamiento, aunque nos esté hablando el Señor, sí, pero Dios te está hablando a ti, cristiano y no cristiano. Nos habla a todos por igual. Al que tiene que reparta, que comunique, que regale, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ofreció a su Hijo, ¿a cambio de qué? A cambio de nada que nosotros podamos darle, porque somos todos de Él. Desde el momento que somos hijos de Dios, tenemos esa seguridad a dónde va nuestra alma, qué camino estoy siguiendo. Es muy triste, pero es cierto que muchas de las veces se nos olvida que Cristo murió por nuestros pecados. Allá en, ¿qué será? En Hebreos, no, en Santiago, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí lo tiene? Es que está en Santiago, no recuerdo exactamente dónde, pero ¿por qué traigo esta referencia?
porque se necesita creerle a Dios, no nada más creer en Dios. ¿Verdad? Es necesario que entendamos esto. No es algo que yo esté hablando por hablar, sino que debemos ir en busca de los demás. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde lo dice? Santiago 2:23 dice la palabra de Dios, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Gracias, fue atribuido justicia porque le creyó a Dios. Y fue antes de que Israel existiera. ¿Quién creyó en Dios? Abraham, el padre de la fe. Por eso dicen, nos somos hijos de Abraham, porque es el padre de la fe. ¿Cuál fe? La que profesamos todos los cristianos y los mismos judíos. En Dios el Padre. Ciertamente tenemos diferencias en enseñanzas y en creencias, pero se respeta. Cada persona, su creencia, su asentamiento en su fe, en lo que lo tenga. Pero no hay otro camino, sabemos, que el que Dios ha preparado para llegar al reino celestial. No es por obras para que nadie se glorie, ¿verdad? Entonces vemos entonces que dice el versículo 2, en que otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia, y es lo mismo, volvemos a lo mismo. Tenemos que ir a llevar esa luz a aquellos que no han entendido todavía, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué dice Juan 10:10? Es el punto más largo, el número 1 y el número 2, ¿verdad? Por eso que estoy un poco... Juan 10:10 dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tenga ahí mismo, no lo cambies, para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿De qué vida está hablando? Vida eterna, constante. Déjame decirte que el alma tiene eternidad y cuando esté en tormento, será triste ver o darnos cuenta que está en tormento, quemándote en dolor y no morir. En tormento constante, día y noche, en oscuridad, sufriendo. ¿Por qué? Porque no escuchamos la palabra de Dios. ¿Existe el infierno? Claro que existe. El infierno será echado en el lago de fuego. Y todos los que no han creído, así como dice Juan 3:18, ¿qué es lo que pasa? Porque no quieren creer. El que en él cree no es condenado. Mas los que no creen ya es condenado porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios. Y luego Juan 12:44. Afirmando el mismo Señor. Adelante. Dice la palabra de Dios, mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. ¿A quién le estamos creyendo? Al Padre, gracias a mí. El que cree en mí, no cree en mí nada más. No dice nada más, pero no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Para qué lo envió? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿verdad? Ya vimos que dice Juan 10:10, el ladrón no vino, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:17 y 18. Dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Si nosotros nos damos cuenta y entendemos quién es el Hijo, que es Dios mismo, ¿por qué tuvo poder para tomarla, para ponerla y volverla a tomar? Por eso lo ama el Padre. Está hablando del ser humano, de la persona de Cristo. Por eso me ama mi Padre, porque vine a dar mi vida por aquellos que me mandó que yo salvara, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos entender?
que Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8. Siempre se me olvida la palabra, más Dios, ¿qué? Encarece o muestra un gran beso. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque gracias, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Hechos 4:12, ¿qué nos dice? Y si ponemos atención nos damos cuenta el por qué Cristo, el por qué y para qué, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. Aquí, luego, ¿qué dice Juan 14:6? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre. O sea, no hay otro camino más que Cristo Jesús. En primera de Juan 5:13 y 14. Estas cosas he escrito. Okay. Dice la palabra de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios cumple necesidades, ¿verdad? No necesidades. Hay algunos que quieren ser magnates de la palabra de Dios y eso lo podrán lograr por un momento, pero la paga del pecado es muerte. Es duro, ¿verdad? Dice Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:6. Dice la palabra de Dios, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Por las cuales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vimos en el versículo 2, en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la fuerza de edades, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, eran los desobedientes, pero por la misericordia de Dios ya entendimos, porque Dios nos habló y nos dispusimos. Tenemos vida eterna si genuinamente estamos en Cristo Jesús, si verdaderamente ha habido un cambio en nuestra persona. Y hay muchos versículos que puedo nombrar, pero el más común y el más práctico para mí es Mateo 7:21 al 23, porque allí en Mateo 7:21 es sin obediencia. No hay cambio en la vida del ser humano. ¿Qué tiene que haber? Obediencia. Adelante. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas al que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Qué triste será, gracias a mí, qué triste será ese día a aquellos que el Señor le diría apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Es que yo hablaba en lenguas, es que yo echaba demonios fuera, no sé ni quién eres. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Es por eso que debemos tener cuidado qué es lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera. Ahí en 2 Timoteo 3:16 me parece, toda escritura es inspirada, ¿verdad? ¿Por qué traigo todos esos versículos en la enseñanza? Porque se debe entender que es Biblia la que estamos enseñando. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Es por eso que se sacan los versículos
porque toda palabra de Dios, gracias a Dios, es inspirada divinamente para enseñar, para redarguir, para exhortar, no para juzgar, no para condenar, sino para que no haya excusa de que yo no sabía. Toda la palabra de Dios es muy clara y muy precisa y muy directa. A veces no nos gusta, pero no está para que nos guste, sino para que aprendamos qué es lo que Dios espera de cada persona creada. Muchos vienen y obedecen al llamado. Dios está llamando en muchas maneras, por un himno, por una persona, por un misionero, por un pastor, por algún testimonio de alguien más, porque tu corazón se quebró y tuvo ese sentimiento, porque es un sentimiento, pero debe haber conocimiento. No basta el intelecto para eso, hay que tener la seguridad firme en nuestro corazón. De otra manera, dice el versículo 3, en los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. No tenemos por qué juzgar a los demás, porque anteriormente estábamos iguales. Ahí en Romanos 14:10, el tribunal de Cristo, o 10:14, no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor acerca de todo esto? Romanos 14:10 dice la palabra de Dios: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque todos debemos estar ante el tribunal de Cristo. El creyente, el Hijo de Dios, el que no ha creído, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo ahí en Juan? ¿Qué fue? 3, no recuerdo. No recuerdo, a ver, déjame ver. Porque hay el versículo que leímos ahorita, Juan 5:24, no, Juan 3:18. En el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro camino, no hemos Cristo Jesús. Si no hemos creído en el Hijo, no hemos creído en el Padre, porque vimos también que dice el Señor, no has creído en mí, nada más, sino en el que me envió. ¿A qué lo envió? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no es a fuerzas, es voluntario, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Juan 5, primera de Juan 5, 13 y 14? Ya lo leímos, perdón. Si estas cosas escribo a vosotros, ¿sí? Ok, vamos a ir a el 2, vamos al 3, ¿verdad? No me quiero regresar porque luego me regreso y vuelvo a decir otra vez. El versículo 3 entonces nos dice, entre los cuales todos nosotros también, ya lo habíamos leído, nos gobernaba la carne, nos desviábamos por la carne, por los pensamientos, las emociones, todas esas cosas. Ahí en Gálatas 5:16-17, ¿qué dice? Una exhortación muy hermosa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Esa lucha que tenemos según, ¿qué es Efesios 6:12? Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Eso, gracias. Tenemos una lucha, aunque no lo veamos. Eso no quiere decir que no tenemos Y lo primero que usa el enemigo, Satanás, para acusarte delante del Padre, es la carne. Nos la avienta en el camino y nos recuerda, ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas tú? Pero si somos cristianos, sabemos decirle como le dijo el Señor ahí en que es Mateo 10:10,
4 días, o 10 días, no, 4 días. En las tentaciones del Señor, lo condenó, lo sentenció al enemigo, y por ende es un enemigo vencido. Y tenemos el poder, como dice Santiago. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Tenemos el poder del Espíritu Santo, el poder de su gracia, para poder repeler, como dice Santiago, resistir al diablo, y de vosotros huirá. No que nos peleemos con Él, no que lo enfrentemos y luchemos con Él. Nuestras armas son espirituales. Nuestras armas Dios nos las da para que nos defendamos en las tentaciones. Porque nuestra carne es débil, ciertamente, sí. Pero si fortalecemos el espíritu para que tenga esa lucha y sea, pues, balanceada, cuando menos, de que la carne no nos domine, tenemos el poder de decirle al enemigo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y si estamos en Cristo, somos más que victoriosos, ¿verdad? Dice, ya vimos Gálatas, sí, 5 y 6 y 7, no satisfajáis las concupiscencias de la carne, el 7, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen. ¿Se oponen qué? Lo espiritual con la carnal, para que no haga lo que queramos. O sea, hay una lucha, pero al último la decisión es de cada persona. ¿Te acercas a la Biblia? ¿Estás orando constantemente? ¿Tienes conocimiento más de lo que dice la palabra de Dios? Estás fortaleciendo tu espíritu. La comida física fortalece lo físico. La comida espiritual, ahí en el mismo Mateo 4:4, le dijo Satanás cuando el Señor tenía hambre: di que esas piedras se conviertan en pan. Le contestó el Señor: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso nos debe fortalecer y nos debe de dar la fuerza para salir adelante y no lamentarnos de nuestra situación cuando tomamos decisiones erróneas, porque a veces perdemos lo más por lo menos, dejamos lo más por lo menos, y todo eso será llamado a cuenta. Porque allá en Corintios, el tribunal de Cristo, ¿cuál es en Corintios? ¿Por qué voy a Corintios? Dice lo mismo que Romanos, porque acá nos especifica más claramente a todo cristiano, o que decimos que somos cristianos. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que debemos tomar en cuenta las advertencias de la palabra de Dios. Dios nos sugiere, Dios nos exhorta, Dios nos aconseja, Dios nos pide, pero la decisión al último es del ser humano. No más que estamos en una lucha donde la voluntad del enemigo está siempre queriéndose sobreponer a la voluntad de Dios. Pero el ser humano está en medio. ¿Qué decisiones tomas tú? Esas son las consecuencias de tu vida y la mía. La decisión personal, por más escondida que la tengamos, un día nos va a alcanzar aquello que hicimos bien o mal en este cuerpo. Y cuando venga el Señor nos llamará a cuenta aquellas cosas que pensamos que están escondidas, que nadie sabe, saldrán a la luz. Entonces nos dirá el Señor como cristiano: ¿por qué hiciste esto? Después de haber aceptado mi persona como tu único Salvador. Dejé una lista de estatutos, de mandamientos, para que sean llevados a cabo. ¿Por qué no lo hiciste? Si eres salvo por gracia, si recibiste la gracia de salvación, ¿por qué estás actuando como si actuaste como si no la hubieras tenido? Pero no es para condenación, es para recompensa, el tribunal de Cristo, para recibir la recompensa de aquello que hayamos hecho en este cuerpo, ahora sea bueno o sea malo, según la obra de cada uno. Porque debemos entender por qué es menester, dice, porque es necesario, porque es urgente que entendamos que todos estaremos en el tribunal de Cristo, para dar cuenta de aquello que hayamos hecho si ya no somos hijos de la ira.
como los demás. Realmente debemos estar seguros en nuestro ser, en nuestra persona, tener esa seguridad. Debemos analizarnos nosotros mismos día a día. La misma palabra de Dios nos lo recomienda. Nos exhorta que nos analicemos día a día si es que estamos en Cristo Jesús, si es que Cristo está en nosotros, si estamos de acuerdo con lo que Dios nos recomienda. Porque muchas veces, sí, pero no. Sí, pero es que no me conviene. Sí, pero es que lo que sea. Yo te voy a decir que, pues, Dios es bueno y misericordioso, que de nosotros depende. Y ya leímos Gálatas 6, 4 y 5. No, ¿verdad? ¿Me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su carga. Amén, porque cada uno llevará su carga. Cada uno, si en el tribunal de Cristo, si en el tribunal del trono blanco, sabemos que eso ya es para condenación. La primera resurrección de los cristianos, de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo. Luego, ¿quién? A los 1000 años, la segunda resurrección. Tenemos parte en la segunda, tenemos parte en la primera, pero ¿qué pasa? Para que cada cual lleve su carga, así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. ¿Qué dice Romanos 14, 12 y 13? Dice la palabra de Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Amén. Antes que ¿qué? ¿Se me pone el tropiezo? Antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Al hermano. Ese es un punto muy principal y necesario entender. Entre hermanos debe haber una comunión, debe de haber una unión. Por eso dijo allí vuelvo a sacar Filipenses 2:5, que haya vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, esa armonía, ese deseo, ese amor del cristiano por el cristiano, sea el hermano, sea la hermana, sea el joven, sea el anciano o la anciana, debemos tener ese amor los unos para con los otros. ¿Cuál es el punto? Si no está el amor de Dios en nosotros, no tenemos al Hijo, porque Dios es amor. Según primera de Juan capítulo 4, versículo 8, Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y podemos seguir y encontrar mucha más enseñanza. Yo quisiera seguir predicando todo el día, pero no se puede. Dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Otra vez, pero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. ¿Con qué? Con su mucho amor que nos amó, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios sí es amor, pero también es justo, también es vengador, también el que acepta como hijo lo reprende y lo azota. Es que tenemos que entender que Dios es el hacedor, es el Padre, y como hijos somos reprendidos. Malo cuando no recibimos reprensión del Padre. Es que a mí no, entonces piénsala, porque si no ha sido reprendido, no ha sido enseñado. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué dice ahí en Romanos 10, 12 y 13, amigo? Dice la palabra de Dios, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gracias, amigo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dice ahí en Romanos 10, 10, me parece? Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud.
Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión. ¿Para qué? Para salvación, ¿verdad? Digo, no podemos ponerle ni quitarle, sino lo que dice la Biblia. Y no estoy hablando de pensamientos, razonamientos míos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué me baso en la pura Biblia? Porque es lo que es, nada más. Dice Hechos 2:21. Dice la palabra de Dios, y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? ¿Y cómo lo podemos invocar si no creemos en Él? ¿Y cómo podemos decir que le creemos a Dios si no creemos en Cristo? Es tremendo. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle? Clamar a Dios, dame sabiduría, fortalece mi fe, enséñame tus caminos. Allí en Hechos 2:28, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Henchirás de gozo cuando hiciste notorio. Vamos a parafrasearlo nada más, hiciste notorio a Cristo Jesús de la vida. Me henchirás de gozo en tu presencia. ¿Por qué? Porque conocí el camino, porque conocí la verdad, porque conocí quién es la vida eterna. Y me gozo, me hinchas de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque me dice entendimiento. ¿Qué dice el Romano? No, permíteme. El versículo 5, ¿me lo lees? Efesios 2:5. Dice la palabra de Dios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Nuevamente, ya tenemos la gracia de Dios, ya nos resucitó de la muerte espiritual y nos unió en Cristo Jesús. Esa unión con Cristo es algo elemental, necesario, porque Cristo es la cabeza y un cuerpo sin cabeza es muerto. Y si no tenemos a Cristo, no tenemos cabeza. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con los pecados? Ahí en Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es Cristo Jesús, Señor tuyo? ¿Lo conoces? ¿Has intentado escudriñar la Biblia? ¿O nomás juzgas porque has oído que otros dicen? A los jóvenes principalmente, porque son los menos enseñados. No para manipularlos, porque yo no les estoy pidiendo nada, sino que entiendan que hay un Dios verdadero, que no nomás es la escuela, lo que enseñan en la escuela, sino que dice la Biblia acerca de tu alma, porque la escuela te enseña lo secular, lo del mundo, pero no lo de la vida eterna, lo espiritual. Tú, al igual que todo ser humano, tienes un alma, como yo, como cualquier otro. Y es necesario, urgente, que entiendas que tu alma está en peligro de muerte eterna. Y para todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, es la exhortación. Analiza, piensa, tú duermes. ¿Y quién te cuida cuando estás dormido? ¿Tú solo? ¿Tu casa? ¿Las paredes? ¿Y si ya no despiertas al siguiente día? ¿Y si despertaste, de quién es la gloria? ¿Quién te cuidó? ¿Quién te prosperó para ver la luz del día? Niños recién nacidos han muerto. Niños antes de nacer han muerto. Jóvenes, adolescentes, ancianos. Muchas veces dicen, ya está viejo, ya para qué. Pues sí, nada más que cada quien tiene su destino forjado y formado por Dios. Si no vamos a Él a buscar la guianza, estamos perdidos. Y Dios nos dio una brújula santa pura que nos dirige y nos lleva por el camino correcto. El Espíritu Santo de Dios nos guía a toda la verdad. Y debemos tener en cuenta todo esto. ¿A qué nos estamos basando? ¿A lo que yo sé? ¿Porque mi papá tiene mucho dinero? ¿O porque tengo mucho dinero y yo ya? Y mañana morirás y eso que tienes, ¿de qué te servirá? De nada.
que es lo que tenemos que entender, que solamente invocando, creyendo, aceptando a Cristo, podemos invocarlo. De otra manera, ¿cómo? Si no creemos en Él. Es decisión de cada quien. No estoy aquí para juzgar, sino para enseñar un poco más de lo que dice la palabra de Dios, que dice Romanos 6, 4 y 5. Dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Gracias. Más claro no puede estar. Sin Cristo no tenemos nada. Dios ha dado al ser humano la oportunidad. ¿La quieres? De ti depende, no es a fuerzas. No es si quieres, y como cristiano, si ya tienes todo, ¿qué te detienes para seguir adelante? Lamentándote, dando lástima, con eso saldrás adelante. Es que Dios no puso en sus hijos un espíritu de cobardía, sino de valor. Recordemos lo que dice Josué 1:8. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. Y nos dice a nosotros, esfuércense, sean valientes. No es cualquier cosa ser cristiano. Por eso dijo el Señor Jesucristo también, el que quiere venir en pos de mí. ¿Dónde dice? Lucas 9:23. ¿Me lo lees, por favor? Son requisitos que no son imposibles para seguir a Cristo. Al seguir a Cristo no eres menos, ni tampoco más que los demás, pero en Cristo Jesús eres hijo de Dios. Adelante. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. Algo bien difícil, algo que casi sería imposible para el ser humano si no estuviera Cristo Jesús en medio. Cuando el Señor ve esa disposición, viene y te da la fuerza para que sigas adelante. Pero si lo rechazas, olvídate. Estás expuesto a todas las aberraciones del mundo. Aunque parezcan diversión, se disfrazan muy bien. Se disfrazan muy bien. El mayor truco y el triunfo del enemigo es hacer creer a la humanidad que no existe, que no hay enemigo, que no hay Satanás, que el Señor lo reprenda, que es puro cuento, que son falacias, que son, ¿cómo se llaman los cuentos de Grecia? Mitología. ¿Ah? Mitología. Que es mitología, que es esto, que es lo otro. No, es una realidad en tu vida. Este mundo está gobernado por las tinieblas. Este mundo está para que no te entienda, tu cerebro está siendo cegado, está siendo tapado, está siendo cegado para que no te alumbre la luz del Evangelio y se conviertan al Dios vivo y verdadero. Eso depende de cada quien, ¿verdad? Leímos, ¿qué leímos? ¿El 5 o el 4? ¿El 4? No. Sí, el 5, Romanos 23. Vemos lo que dice 1 de Pedro 1, 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Sí, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Amén. En Cristo Jesús, gracias, somos más que vencedores. Somos victoria tras victoria. Sí, es que vamos con Cristo Jesús. Ahí en Romanos 8, 35 al 39, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice ahí en Romanos 8, 35 al 39? Dice la palabra de Dios, ¿quién nos apartará del amor de Cristo?
tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Somos más que ganados. Gracias, mija. ¿Qué es lo que vemos? Ese gran poder de Dios protegiendo, cuidando a aquellos que han aceptado a su Hijo como su único bastador, porque al creer en el Hijo, le crees al Padre y crees en el Padre, y eso nos hace más que victoriosos. Nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Aquellos que dicen que la salvación se pierde, díganme dónde, bíblicamente. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Si verdaderamente hemos hecho una decisión, si hacemos una decisión verdadera, con el entendimiento y con el corazón, disponemos todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma a aceptar a Cristo y ser resucitados en Él, para ser sentados con Él a la diestra de Dios Padre por fe. Antes de que Cristo fuera crucificado, Él oró por nosotros, por la iglesia en estos tiempos. Ahí en Juan 17:20, ¿qué es lo que nos dice? Y ya me lo termino, ya me. Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sino por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quién ellos? De los apóstoles, los que escribieron la Biblia, que Dios los resucitó de los muertos, ciertamente está el testimonio ahí. Y este poder tan grande y maravilloso del Padre para con nosotros nos debe de animar a seguir adelante. ¿Qué dice Efesios 1:20? Dice la palabra de Dios, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. El cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándolo a su diestra en el cielo. ¿Y dónde estamos nosotros? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y estamos juntamente con Él por fe, ya estamos en la gloria de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar firmes, constantemente orando, predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, comunicando la palabra de Dios. De esta manera, Dios se agrada de aquellos que obedecen su palabra. Si no, ¿qué será de aquellos? Porque el Señor Jesucristo es Dios mismo hecho hombre. Y en Hechos 2:24, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Amén. Ser detenido por qué? Porque por la muerte. ¿Quién? Cristo Jesús. Fue levantado, fue resucitado y así mismamente nos da vida en Cristo Jesús. Vida eterna. La quieres, depende de ti. Pues por lo cual Dios le levantó de los dolores de muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Tremendo. ¿Qué dice el versículo 22 y 23 de ahí mismo? Ya lo había escrito, me iba a decir. Hechos 2:21 dice la palabra de Dios, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice el versículo 6 de Efesios, y juntamente nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Con quién? Con Cristo. Nos hizo sentar. ¿Dónde estamos? Por fe en Cristo Jesús a la diestra de Dios Padre. ¿Qué es lo que debemos entender? Que ya somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios y tenemos todo. Porque ya fue levantado de la muerte. Ya fue llevado y sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahí estamos por fe con Él, a la diestra de Dios Padre.
Y el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Y siempre en Cristo Jesús. Porque no por obra, para que nadie se gloríe. Ahí en Tito 3:3, ¿qué dice? 3 al 7. Capítulo 3, versículo 3 al versículo 7. Dice la palabra de Dios, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificando por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén. Digo, más claro ya no puede estar. Es el cristiano verdadero. Son todas estas promesas, ¿verdad? Es lo que tenemos que entender. Y para cerrar el 7 en Romanos 5:1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así dice? Es una bendición. Con esa seguridad y con esa certeza debemos seguir confiados y con valor. El cristiano debe ser valeroso. ¿Por qué? Porque nada va a estar a favor del cristiano, pero todo el poder divino está con el cristiano. Mucha gente puede criticarle, mucha gente puede hablar mal de usted, mucha gente puede juzgarlo, pero si usted está bien firme en el Señor, nada ni nadie lo puede mover del amor de Cristo. Está en el ser humano, en la persona. Dice el 20, digo el 20, el 8, porque por gracia soy salvo por la fe. ¿Sí? Porque por gracia soy salvo por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Es qué? Es don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Dice la palabra de Dios que la palabra es fiel, ¿verdad? ¿Qué dice en 1 Timoteo 1:15? Palabra fiel y digna. Creo que es 1:15, no lo tengo muy... ¿Sí? Adelante. Dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dijo Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias. Pablo nunca dijo que él no era pecador. Dijo, yo soy el primero, por los cuales yo soy el primero. Y aún más todavía en 1 Corintios 5:9 nos dice algo similar. Y él sabe por qué tiene ese sentimiento. ¿Por qué era ese sentir de Pablo? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios, os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. No. 1 Corintios 5:9. 15:9, perdón. Me equivoqué. Yo me equivoqué. Dije 5, no vi el 1. Dice la palabra de Dios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque perseguí a la iglesia de Cristo. Pablo, el apóstol, el ingeniero del evangelio, nos dejó un testimonio muy hermoso. Él nunca negó que él había sido pecador, que había sido perseguidor de la iglesia, pero Dios lo transformó, el Señor lo transformó para que fuera una herramienta útil en su obra, y lo fue. ¿Qué tan útil quiere ser usted? Eso depende de usted, nada más de usted. Nadie tiene por qué obligar a nadie, ni Dios obliga, pero sí es bueno
que reciba la información que tiene la palabra de Dios. De otra manera, pues no sabe ni de qué estamos hablando. ¿Qué dice el versículo 9? No por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que yo haga o alguien más, sino por lo que ha hecho Cristo. Ahí en Romanos 11:6 dice, si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Por qué dice esto? Allá en Santiago, dice, no recuerdo el capítulo, dice, enséñame tu fe sin las obras. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios que no por obras para que nadie se glorie aquí en Efesios? La Biblia no se contradice. Lo que está diciendo, ¿lo tienes? ¿Qué versículo es? Santiago 2:18. Dice la palabra de Dios, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Pablo en Santiago? Mira, las obras que haces después de haber recibido a Cristo Jesús como tu único Salvador no son para salvación, son por la salvación, no para salvación. Por eso dice la palabra de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Por eso dice la palabra aquí también, si por gracia, luego no por las obras, que la salvación. De otra manera, la gracia ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Cuál obra? La obra del ministerio que ha recibido por herencia todo cristiano. La doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. ¿Verdad? Y todo esto, ¿a dónde nos lleva ahí en Juan 1:3? Dice la palabra de Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Nada más, fíjese nada más, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Allá en Génesis, el Padre decía, y era hecho. ¿Quién es Cristo? La acción, la palabra, el verbo. Ahí en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Digo, más claro no nos puede quedar, pero depende de cada quien, si lo quiere, si no, pues ni modo. Y luego el Dios ratifica y nos confirma, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados, renovados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las cuales Dios preparó para que anduviesen en ellas. Si realmente somos cristianos, debemos seguir en ellas. Por eso dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tito 2:14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué más dice? Y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué tremendo, ¿no? Y luego ya llega primera de Pedro 2:9 y nos dice, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes las virtudes, ¿qué más? Lo tengo mal escrito, perdón. Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes entendemos ampliamente, gracias a Dios, que somos llamados, fuimos elegidos. ¿Quién fue elegido? Todo el ser humano. Dios quería un pueblo y quiere un pueblo elegido. ¿Y quién es la elección? La elección de la salvación no se la dio a los ángeles. La elección de la salvación no se la dio a nadie más que al ser humano. Pero nosotros decidimos si queremos ser linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes
y aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Depende de cada uno. Ahí en Hechos 26 y 18, ¿qué nos dice? Y cerramos. Dice la palabra de Dios para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Amén. Y salvación entre los santificados. Es lo que quiere decir salud. ¿Qué decisión toma usted? Es de usted. El conocimiento, el entender, el querer hacer. Muchas veces dicen, pero ¿a qué le están diciendo nada? ¿A la vida eterna? ¿A lo que es eterno? ¿A su alma? Le están negando la oportunidad de tener esa salvación que en Cristo Jesús ha sido propiciada por Dios el Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No menospreciemos la palabra de Dios, porque un día nos va a pesar. Cuando nos demos cuenta ya que estemos presentes ante el Señor, ausentes del cuerpo, presentes al Señor y nos diga, a ver, ven para acá, porque está establecido, según Hebreos 9:27, que el hombre, dice el hombre, porque el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Para decir, ay, si era cierto, demasiado tarde, porque todo es en vida, no ya cuando estás muerto, ya para qué. No hay otro camino, no hay otra manera, solamente en Cristo y solamente en Él. La salvación, como dice un corito, se encuentra en Él. Como dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que se puede ser salvo, más que en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo crees? ¿No lo crees? Es tu decisión. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu enseñanza, tus consejos, tus exhortaciones, tus invitaciones, tus mandamientos y estatutos. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestra falta, pidiéndote, Padre, que derrames bendiciones donde quiera que sea aclamado y bendecido tu nombre en nuestro Señor Jesucristo. Bendice, pues, en tu Espíritu Santo a cada creyente, a cada siervo tuyo, a cada obrero, a cada pastor, a cada misionero. Sé con ellos y con nosotros. Sé con mis hermanos que están en enfermedad, en necesidades. Prospéralos, levántalos a aquellos que están en desánimo. Pon en ellos ese espíritu, que recuerden ese grande amor que tuvieron por ti al principio. Que ese primer grande amor no se pierda, ese calor y ese fuego que siga latiendo, Señor. Reaviva ese corazón y a sus corazones y nuestros también. Ponemos todo en tus manos, pidiendo por unos pecados en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.